como oveja, siendo lobo rapaz, y hace descender fuego del cielo, si aún fuese posible engañar a los escogidos de Dios. La unción que Dios derrama en nosotros es algo que debemos buscar. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya dimos el primer paso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él lava nuestros pecados. Él nos da salvación y nos da una promesa de derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando derrama en nosotros ese Espíritu Santo, ahí no ha terminado, ahí está empezando tu vida espiritual con el Señor. Porque nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades de la tiniebla, contra huestes espirituales, en los aires de maldad, amén, en las regiones celestes, contra gobernantes de esta tiniebla, contra principados. Estas son las luchas que nosotros tenemos como creyentes. Y por eso que nosotros debemos agarrar y revestirnos de esa unción que Dios ha derramado en nuestra vida para hacerle frente al diablo y a sus demonios. Vemos un caso, una historia ya en Hechos de los Apóstoles. Venía Pablo, amén, haciendo demostración de la palabra de Dios y del poder de Dios. Un hombre que tenía una unción que donde él pasaba, los discípulos del Señor pasaba, hasta los enfermos se sanaba con la sombra de Pedro. Pablo caminaba y echaba fuera demonios. Eran muchas personas que eran sanadas por el poder de Dios. Y resulta que unas personas allí trataron de imitar a Pablo y verdad, decían estos hombres, quizá iban con otra intención y decían porque veían a Pablo sanando enfermos, echando fuera demonios. Y resulta que agarró y empezó Pablo, de aquellos hombres, amén, de imitar a Pablo sacando demonios en el nombre de Jesús. Y dice que estos hombres lo hacían y resulta que se levanta un demonio contra estos hombres, con estos personajes, diciendo: a Pablo conocemos y a Jesús también. Sabemos quién es Jesús, quién es Pablo, porque los mismos demonios, el mismo diablo sabe cuando un hombre de Dios tiene unción hasta los huesos, tiene unción del Espíritu Santo. Amén. Estos mismos demonios le dijeron a estos hombres: conocemos a Jesús y a Pablo, de quien predica a nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, vosotros, ¿quiénes sois? Estamos echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Vean, del que predica Pablo. No, yo los conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y se le avalanchó este demonio y le dio una paliza, amén, lo desnudó completo. ¿Por qué? Porque el diablo conoce quiénes son los hijos de Dios. Vemos un hombre que hacían años había muerto, y dice que había una banda que tenía rencilla con otra banda, y la banda mató a uno de esta banda, y fueron a enterrar a esta persona que había muerto por la banda enemiga, y llevaban el féretro. Cuando nuevamente esta banda enemiga se le acerca, y dice que ellos agarraron y tiraron el féretro, y el féretro se abrió y salió el muerto del féretro, amén. Empezó a rodar este muerto y da vuelta hasta caer en la tumba donde ya yacía unos huesos desde hacía muchos años. Y dice que cuando este muerto toca los huesos de un hombre de Dios, dice que cuando toca los huesos, el hombre resucita, revive y se pone de pies. Amén. Porque cuando un hombre tiene unción hasta después de muerto, aunque sean los huesos, tiene unción.
Hoy vemos una unción ficticia donde las personas dicen que tienen unción, pero resulta que cambian rápidamente, son inconstantes. Personas que dicen que tienen la unción del Santo Espíritu, pero cuando viene el problema lo hace alejar de Dios. Personas que dicen que tienen la unción del Santo Espíritu, pero cuando vienen toda la tormenta, problema, resulta que se apartan de la presencia de Dios. Cuando hay unción en nuestras vidas, vemos a un hombre llamado Esteban. Esteban, un hombre de Dios, un hombre ungido por Dios. Empezó a predicarle a los fariseos, a confrontarlo. Y hay muchas personas que se enojan cuando uno le dice algo, cuando uno le reprende el pecado, que Dios no es así, porque Dios es un Dios céntrico y el único que juzga es Dios. Nosotros no tenemos que estar juzgando. Pero este Esteban empezó a confrontar a los fariseos, y cuando lo confronta, dice que los fariseos lo agarraron y lo apedrearon. Y ahí estaba Pablo también, se llamaba Saulo de Tarso, consentía en la muerte de Esteban. Esteban siendo apedreado y ya en tierra, solamente dijo estas palabras muy parecidas al Señor. Y dijo: perdónalos, Señor, no le tomes en cuenta el pecado. Cuando un hombre tiene unción, el hombre no se enoja fácilmente. Cuando un hombre tiene unción, en la unción misma te enseña cómo debes caminar. Porque Juan decía: vosotros tenéis la unción del Santo Espíritu, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción te guiará, la misma unción te conducirá a toda verdad. La unción no es mentira, sino una unción verdadera si permanecemos en la palabra, si permanecemos en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros para conseguir unción? Vamos a guardarnos para el Señor. Vamos a buscar la santidad en el Señor. Vamos a dejar de hacer lo malo. Dejemos la hipocresía. Dejemos la vida pecaminosa. Y vamos a meternos dentro de la palabra. Vamos a permanecer en Cristo Jesús para que esa unción rebose en nuestra vida. Como decía el salmista: